Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. El día de hoy hablaremos sobre todos los detalles del próximo concierto de Yibo, como también hablaremos de la emisión que hizo una radio mexicana donde hablaron sobre la carrera de nuestro Shang. Así que comencemos de una vez con el video. El 6 de abril, el actor veterano Jungkook visitó el set de grabaciones de la serie de La Leyenda de Shanghái, donde llevó algunas bebidas y algunos bocaditos a todo el equipo de producción y a todo el elenco de la serie. El 6 de abril, una estación de radio mexicana que se llama 89.7 realizó una emisión especial donde hablaron sobre la grandiosa carrera de nuestro Shang. Esta emisión especial se dio gracias a las fans de diferentes países que votaron en el segmento Oye tu Fandom. El conductor de esta radio, Poncho Yesca, habló sobre la trayectoria artística de nuestro Shang y del éxito que tuvo la canción Spotlight. El conductor quedó tan impresionado con la actuación de Shang que realizó una pregunta a las fans, y la pregunta era si las fans creen que Shang es mejor actuando que cantando o si es mejor cantando que actuando. Aquí les comparto un poco de lo que comentó el conductor Poncho Yesca. Apenas va comenzando y ya tenemos canciones de las más pedidas porque claro, comenzaron a pedir a este artista, a este idol desde la semana pasada. Desde la semana pasada estábamos en pleno programa y más o menos por el final es que comenzaron a llegar y bueno, ya no me fue posible por cuestiones de tiempo ponerlo, pero claro que vamos a justiciar al fandom. Y es que me empiezan a llegar tweets, mira, se los voy a leer. Dice @ShenHulin. Hello, Poncho. We would like to request a Xiao San on Oye tu Fandom. Quién sabe de dónde nos estén escribiendo, pero se juntó fandom de todas partes del mundo. Acá ya lo escriben en español. @Janetala dice: hola, Xiao San, lo necesitamos por favor sonando en Oye tu Fandom. Es un excelente cantante con una muy bella voz. Y así como estos me llegaron un montón. Y claro, pues comencé a investigar. ¿Quién es Xiao San? Pues resulta que Xiao San nació un 5 de octubre de 1991, también conocido bajo su nombre artístico de Sean Xiao, un actor y cantante chino que, ojo, comparte dos pasiones. Xiao San lanzó un sencillo digital, Spotlight, a fines de abril del 2020 y ¿qué creen? Vendió más de 25.48 millones de copias en las 24 horas posteriores al lanzamiento. Ojo, porque no para ahí. Estableció el récord mundial Guinness por la pista digital de venta más rápida en China y el 22 de abril del 2021 hizo su debut en el escenario protagonizando la versión de Yang Hua del drama de 8 horas aclamado por la crítica, Un sueño como un sueño. Increíble lo que hace esta dualidad de que, ok, sí, soy un actor reconocido. De hecho, tengo que decirle al fandom que mientras estaba investigando acerca de Xiao San, me encontré con varias escenas que la gente ha compartido. Particularmente me llamó muchísimo la atención una donde se hablaba de la calidad histriónica, a la forma de interpretar papeles. Recuerdo, no me acuerdo qué película era, porque creo que venía escrito en chino, pero sí que pude ver donde él estaba dándole vida a un soldado y está en una situación crítica donde le tiembla absolutamente todo. O sea, la forma tan vivaz de llevarte a una situación tan complicada de guerra, la verdad es que me quedé muy sorprendido, que me gustaría preguntarle al fandom, Xiao San, ¿qué piensan que hace mejor? ¿Actúa mejor de lo que canta o canta mejor de lo que actúa? La moneda está en el aire. Y recuerda que si te quieres manifestar, @Oye897, @Poncho Yesca, y así como todas las solicitudes que han llegado para Xiao San, tienen que utilizar el hashtag Oye tu Fandom y sus deseos son órdenes. Yo soy Poncho Yesca y hablando del rey de Roma llega esto llamado Made to Love, que me estuvieron pidiendo muchísimo. Él es Xiao San, de China para el mundo, sonando en Oye 89.7. Esta emisión especial que realizó la radio llegó hasta China, en donde varias fans compartieron la noticia de la emisión especial que tuvo Shang en una radio mexicana gracias a la votación de las fans internacionales. Varias fans de China realizaron comentarios en Weibo donde mencionan que están muy felices al saber que Shang tiene una gran base de fans en el extranjero que lograron hacer que varios oyentes de la radio conozcan a Shang.
Tanto fue el éxito que tuvo la emisión especial que el 13 de abril la radio volvió a hablar de Shan, donde el conductor dio un reconocimiento a las fans, ya que nunca se imaginaron que tras la emisión especial que hicieron de Shan, varias fans de diferentes países agradecieran a la radio por la oportunidad. El conductor mencionó que si las fans siguen pidiendo por Shan en el segmento de Oye tu Fandom, la radio seguirá colocando las canciones de Shan para que así puedan seguir apoyándolo y más gente pueda conocerlo. Así que si tienen una cuenta en Twitter, vayan y realicen varias publicaciones utilizando el hashtag de Oye tu Fandom junto a otro hashtag con el nombre de Shan para que la radio continúe publicando más canciones de Shan. La emisión especial se realizará cada sábado a partir de las 6 de la tarde. Debajo del video les dejaré el link oficial de la radio para que puedan escuchar la emisión de este sábado. Yeah, ladies and gentlemen, estamos de vuelta y estás en Oye 89.7, en este espacio donde tú eres responsable de toda la música que va sonando para que el fandom no quede clown. Y si bien es cierto, la música K-pop definitivamente se ha viralizado tanto que ya es un fenómeno global absoluto, y con ello otras tendencias comienzan a sumarse y con este mismo modelo, ¿no? Agencias, idols, lanzamientos, grupos, como lo puede ser el J-pop y como lo puede ser también el C-pop. El pop que viene desde China y uno de sus máximos representantes, Xiao San, que me permito darle un reconocimiento enorme al fandom, ya que estamos entrando justamente en esta sección, el más pedido. Pues el más pedido del día, sin lugar a dudas, este cantante chino, Xiao San, quien también comparte pasiones junto con la actuación, y que quiero darle un reconocimiento al fandom porque esto fue un evento internacional. Yo cuando puse la música de Xiao San y platiqué acerca de él, jamás me imaginé la repercusión que iba a tener esto, y es que fue un evento muy grande el que por primera vez la radio mexicana estuviera tocando a este crack que ha roto un montón de récords en su país natal y que cada vez más agarra fuerza en Latinoamérica. Yo aquí estoy leyendo comentarios de por fin pudimos escuchar Xiao San en la radio mexicana. Muchas gracias. Oye, nos dice @Aileen Damaris CR3. Por acá dice puestísima para seguir escuchando Xiao San en Oye 89.7. XFX México Xiao San nos escribe y dice: estamos listísimos para seguir vibrando con la música de Xiao San a través de Oye 89.7. De este lado pidiendo la canción Made to Love. Y así como estos, bueno, me podría llevar 14,000 horas leyéndolos completamente en vivo porque no me dejan de llegar tweets, y como ustedes no han dejado caer el balón, pues nosotros de igual forma no dejaremos de apoyar a Xiao San. Nosotros, mira, directamente proporcional al apoyo del fandom es que si ustedes lo siguen pidiendo, nosotros lo seguiremos tocando, y con esto la música de su artista favorita llegue a millones de personas al mismo tiempo, en este caso en tu fandom. Así que el 7 de abril, el estudio de Shan nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante la sesión de fotos que tuvo Shan para algunas marcas. El 10 de abril, Shan estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Zenith. Hello， 大家好，我是真力时品牌代言人肖战，很高兴今天能够来到真力时计时大师的活动现场。欢迎战战，也有一段时间没见面了哈，最近忙一些什么，跟大家分享一下。那最近主要还是在剧组拍戏，对，以拍戏为主。那现在我们也看到是春天了嘛，然后大家也都在计划出游踏青，来享受春天的美好时光。那正好呢，我们也看到战战今天，然后还有一个是我们的这个离合结构，它看起来比较像一个镰刀的形状。对，那镰刀的形状呢有1、2、3、4、5、6、7，哇，好多。所以你要排除法。我再仔细的看一下。对，它下面还有2个齿轮。是的。那应该是它了。完成。所以这2个零件呢，我们的导柱轮跟离合结构，其实它就是我们计时的控制中心和开关。所以战战找的对不对呢？大家可以看一下哈。对吗？对吗？应该是对的吧。对比一下这个蓝色的齿轮，还有我们的这个离合的形状。Después de que terminara el lanzamiento, el estudio de Shan publicó algunas fotografías que fueron tomadas durante el lanzamiento de la marca Zenith.
El 12 de abril salieron rumores de que Shang posiblemente vaya a Londres para el desfile de modas de Gucci que se llevará a cabo el 13 de mayo. Aún no se ha desmentido este rumor, así que es posible de que este rumor pueda ser cierto. El 16 de abril, Shang fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca Angel. Esta marca se dedica a la venta de dispensadores para purificar el agua. Yin, Yong, Chun, 呵护，柔软水润加倍，开启全屋净水新时代。Durante esta semana salieron algunas actualizaciones sobre la película de Shang Hin-chi, que podría protagonizar Shang después de que terminen las grabaciones de su serie. Hasta ahora no han desmentido este rumor donde incluyen a Shang como uno de los protagonistas de esta película, así que muchos consideran que este rumor posiblemente pueda ser cierto. Según rumores, al parecer Shang trabajará con uno de los actores de comedia más conocidos de China, el actor Deng Chao, quien será el padre de Shang dentro de la película. También se rumorea que la actriz Xiao Jing-mai formará parte de la película y podría interpretar a la hermana de Shang en la película. Las grabaciones de esta película se llevarán a cabo en mayo o a principios de junio. También se informó que en estos momentos todo el equipo de producción de la película ya se encuentra en la ciudad de Yichang para comenzar a instalar todo y dar inicio con las grabaciones. El 5 de abril se llevó a cabo 2 en vivos de la serie Guerra de Fe, en donde todo el elenco estuvo presente junto al director de la serie. El primer en vivo fue para la plataforma de Ichiji, donde tuvieron algunas entrevistas y también algunos momentos divertidos. Durante este en vivo, el director anunció de que la serie ha superado más de 10.000 en índice de popularidad. También anunció de que habrá una segunda temporada de la serie y espera que dentro de la segunda temporada puedan estar los mismos actores originales. Después de que terminó la entrevista de Ichiji, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías que fueron tomadas durante la entrevista. En la segunda entrevista, todo el elenco se conectó en un en vivo para ver junto a los fans uno de los capítulos de la serie en donde comentaron ciertos detalles del capítulo. El 7 de abril se transmitió el último capítulo de la serie Guerra de Fe, y tras esto, Yibo Oficial publicó una carta para el personaje de Yibo en donde se despiden de Wei Ruolai. Al final de la carta, Yibo Oficial le deja este mensaje: Wei Ruolai, por favor, cree en todo el sudor de tu arduo trabajo. Nada será en vano, porque la luz de la estrella roja iluminará todo el valle hacia un futuro próspero. Será como desees. El libro está lleno de palabras. El papel es corto, pero el amor es largo. Wei Ruolai, disfrútalo. Días antes de que se emita el último capítulo de la serie, Yibo Oficial nos compartió varias fotografías de Yibo que fueron tomadas para la serie. Recuerden que los detrás de cámaras de la serie se encuentran dentro de los detalles de Lishan que se publican cada semana.
El 8 de abril, Yibo realizó una publicación en su cuenta de Weibo que nos terminó sorprendiendo a todas, ya que anunció su primer concierto en solitario. Esta fue una noticia que muchas de nosotras no nos esperábamos, ya que en los últimos años Yibo estuvo dedicado más en su carrera actoral, pero este año al parecer Yibo quiere hacer algo diferente, y nos anunció su concierto en solitario con este video. La cuenta de Yibo oficial reposteó la publicación en donde mencionó lo siguiente: estoy dispuesto a ofrecerte 5 comidas consecutivas. Algunas hermanas interpretaron esta descripción y mencionaron que al parecer Yibo dará 5 conciertos en solitario, ya que no solo Yibo oficial nos mencionó esto, sino también el organizador de espectáculos de Scanly. Él anunció que el concierto de Yibo se realizará a mediados de este año y que será más de uno, pero que solo será dentro de China. Así que hermanas, prepárense para todo lo que se viene en el concierto de Yibo. Esperemos que al menos lo transmitan en vivo para que las fans del extranjero también podamos ver el debut de Yibo en un concierto como solista. El 9 de abril, la cuenta oficial de Yibo en Instagram obtuvo por fin su verificación después de mucho tiempo. Esta verificación ayudará a las fans a saber cuál es la cuenta real de Yibo, ya que en Instagram hay muchas cuentas que se hacen pasar por él. Esperemos que ahora Yibo también nos comparta un poco más de sus trabajos por esta red social. Según rumores, se dice que la película de La Sirena ya terminó con sus grabaciones tras meses de arduo trabajo. Esta película se ha mantenido en estricto privado, así que no sabemos muchas de las cosas que han pasado durante las grabaciones, y tampoco hay muchos detalles sobre la película. Solo sabemos que cambiaron el género y que ahora tratará de fantasía. Tal vez más adelante se estarán dando más detalles sobre la película. El 15 de abril, Yibo apareció en la portada de la revista Asia Pop para el mes de junio, pero esta vez con su personaje de Lei Yu. Esta sería la 7ª vez en que Yibo aparece en esta revista de Asia. Durante esta semana hubo nuevas actualizaciones de la película de Unidad de Policía Formada. Nos despedimos de Wei Rolai para darle la bienvenida al nuevo personaje de Yibo llamado Yang Shen. El 8 de abril se publicó el tráiler oficial de la película. C'est les casques bleus, ils ont tué le petit. My people are under attack. Fight it back up. You may not. Fight up for full right. Fight up. 枪手在球队这方向，看到了，队长我去了，停下！所有人不许停下！枪手就在我们面前射杀平民，难道我们什么都不做就让他跑吗？你分得清楚哪个是平民，哪个是暴徒吗？ Clear the fire. I repeat, clear the fire. 催泪弹！一小队，行动！拉！ Trop mal, je l'ai. Descends！ 趴下！Don't move! Fuck you! Tras la publicación del primer tráiler nos dieron algunos detalles de algunas escenas, entre ellas una de las escenas donde Yibo tiene una persecución. Según comentaron, Yibo no utilizó ningún cable para realizar algunos saltos en una azotea de 2 pisos, esto con la finalidad de que tuviera mayor fluidez. A pesar de que Yibo saltó sin ninguna protección y sin ninguna herramienta, él solo pudo decir que es genial. La cuenta oficial de la película Unidad de Policía Formada estuvo compartiendo los nuevos pósters oficiales de la película, como también algunos videos promocionales junto a Yibo. En estos momentos la película de Unidad de Policía Formada se encuentra en el top 1 dentro de las preventas de Maoyan. Por otro lado, la película anunció que la preventa llegó a más de 1 millón de reservas. Aún faltan pocos días y la película ya está cumpliendo con las expectativas para su estreno. El 14 de abril, la revista Bazaar actualizó su cuenta de Weibo con una fotografía de Yibo anunciando que Yibo aparecerá en la portada de la revista para promocionar el estreno de la película Unidad de Policía Formada. Tras haberse emitido el último capítulo de la serie Guerra de Fe, la cuenta de Yibo oficial cambió su foto de portada y su foto de perfil por las fotos del personaje de Yang Shen, anunciando así el próximo estreno de la película. Durante esta semana se anunció que Yibo trabajará con Discovery Channel para un documental que formará parte de un programa de variedades de Tencent. No tengo mucha información de lo que tratará este programa, pero según rumores, este documental tratará sobre aventuras y que al parecer las grabaciones se llevará a cabo en diferentes ciudades de China, ya que durante estos días se le vio a Yibo en la ciudad de Haikou y en la ciudad de Shenzhen, así que es cuestión de tiempo para saber cuándo se estrenará este nuevo proyecto de Yibo.
En el anterior video les comenté sobre un caramelito que no pudimos hablarlo en ese momento en el video, pero el día de hoy vamos a hablar sobre este misterioso caramelito. El 2 de abril, Didi había estado en la ciudad de Shanghái para grabar el video promocional para los Juegos Olímpicos. Él terminó de trabajar por la tarde, pero Didi no se fue de Shanghái ese mismo día, sino se fue el 3 de abril por la tarde. El 2 de abril, Gege se encontraba en Hendian grabando su serie y salió de su trabajo alrededor de las 5:20 de la tarde. Y según rumores, ese día hubo un compartir por la noche de todo el equipo de producción, pero Gege no participó en ese compartir. Al día siguiente, el 3 de abril, Gege fue a su trabajo alrededor de las 2:55 de la tarde. Según algunas hermanas mencionaron que tanto Gege como Didi se encontraron después de que terminaran sus trabajos el 2 de abril, ya que la distancia entre Shanghái y Hendian es de solo 3 horas aproximadamente, y se dice que estuvieron juntos hasta el día siguiente, pero según nuestras hermanas, al parecer Didi fue quien viajó hasta Hendian para encontrarse con Gege. No sabemos en dónde se llevó a cabo el encuentro, solo sabemos que Gege llegó a su hotel después de trabajar. Algunas dicen de que Didi fue hasta el hotel de Gege y logró pasar desapercibido por las personas que suelen esperar a Gege a las afueras de su hotel. Por parte de otras hermanas, ellas mencionan que tal vez Gege fue quien viajó hasta Shanghái para encontrarse con Didi, ya que ese día Gege tuvo desactivado su ubicación en Douyin, pero Didi sí tenía activado su ubicación y decía que estaba en Shanghái. Hasta ese entonces solo teníamos este rumor, pero unos días después, el 5 de abril, la casita de los rumores publicó un CPN donde al parecer nos comentaron sobre lo que sucedió el 2 de abril tras su encuentro. Al inicio del CPN, Gege se encuentra en una llamada telefónica con Didi en donde le dice que aún no ha descargado algo. En esta parte, algunas hermanas creen que se refiere a la serie Guerra de Fe. Al parecer, Gege descargó algunos capítulos de la serie y estaba esperando a Didi para que lo vean juntos, ya que le dice a Didi que intente llegar temprano. En esta parte nos vamos a detener ya que posiblemente nos esté dando una pista de que al parecer fue Didi quien viajó hasta Hendian para encontrarse con Gege, ya que Gege le dice que lo está esperando. En la siguiente parte del CPN, nuestros chicos ya se encontraban juntos. Gege le dice a Didi de que no se mueva y que siga acostado. Didi le menciona que se había quedado dormido en el auto. Dentro del CPN hablaron sobre algunos dolores que tiene Didi. También hablaron un poco de la herida que tiene Didi en su mano. Para las que no entiendan esta parte, hace unos días durante el en vivo que realizó la plataforma Ichiji, vimos a Didi con su mano lleno de heridas, que al parecer estas heridas se los hizo durante las grabaciones de la película de La Sirena. Didi mencionó que le comenzó a dar picazón en esa área de la herida ya que comenzó a cicatrizarse. En esta parte del CPN, nuestros chicos hablaron sobre algunos videos que se publicaron de la serie de Didi, pero Gege menciona de que no puede ver todos los videos ya que no tiene mucho tiempo, por lo cual Didi le dice a Gege que debe de estar cansado y que lo mejor será que descanse, pero Gege le dice de que no, ya que quiere tener momentos felices, así que Didi solo le dice de que mejor pidan la cena. En esta otra parte del CPN están involucrados los trabajadores de nuestros chicos. Al parecer todos ellos le estuvieron animando a Didi a que comience a realizar videoblogs como Gege, pero Didi mencionó que no es necesario ya que se invierte mucho para hacer los videoblogs, así que Gege comienza a decirle a sus trabajadores que el señor Wei ya ha hablado y que no insistan más. Sobre el apodo del señor Wei hace referencia al personaje de Didi en la serie Guerra de Fe. Y en la última parte de este CPN, nuestros chicos estuvieron discutiendo para comprar algo. No sabemos qué es realmente ya que no lo mencionan, pero ambos comienzan a discutir por quién de los dos va a comprarlo, ya que al parecer había una recompensa por la compra. Al final del CPN, la persona que nos contó esto menciona que ya están un poco cansados de la complicidad que tienen nuestros chicos cada vez que se encuentran. Aún hay algo más que deben de saber sobre este caramelito. Durante el en vivo que tuvo Didi el 27 de marzo vimos que no tenía ninguna pulsera, pero el 5 de abril vimos a Didi usando una pulsera parecida a los que suele usar Gege, y lo comenzó a usar después del encuentro que tuvieron el 2 de abril. Siempre hemos visto a Didi usando varias pulseras de las marcas con la cual él trabaja, pero esta pulsera es de otra marca, y según nuestras hermanas, al parecer esta pulsera sería de la marca Corazones Cromados. Como sabemos, Gege es muy supersticioso
religioso y siempre suele usar algunas pulseras para protegerse de la energía negativa. Una de las pulseras que más lo hemos visto usar son las pulseras de color rojo, pero últimamente le hemos visto usar esta pulsera que son más conocidas como obsidiana y es un poco más grande, pero también cumple la función de proteger a la persona de la energía negativa. Es por ello que vemos a Gege usando siempre esta pulsera para protegerse, pero en cambio a Didi no le hemos visto usar mucho pulseras que protegen, pero durante el evento de Ichiji lo vimos usando estas pulseras que según la marca la pulsera tiene 3 significados muy importantes, los cuales son paz, valentía y amor. Con respecto al significado de paz, se suele desear tranquilidad a su portador, con valentía representa el coraje de su portador y con amor significa una vida juntos. Algunas hermanas creen que esta pulsera fue un regalo que le dio Gege para que se proteja, ya que últimamente se le ha visto a Didi un poco lastimado tras las grabaciones de su película, así que es posible de que la pulsera sea un regalo que le dio Gege durante su encuentro el 2 de abril. Tras los videos que nos compartió la cuenta oficial de la película Unidad de Policía Formada, vimos que Didi usaba un vestido de la marca Thom Browne, donde vemos que tiene un parche inspirado en un cachorro. Como saben, nuestras hermanas tortugas de China son muy curiosas ante cualquier vestuario que usen nuestros chicos, y más si hay diseños muy significativos, en este caso el cachorro. Pero algunas hermanas se dieron cuenta que nuestros chicos han usado en diferentes ocasiones los diseños de esta marca, en especial Gege, que suele usar más los diseños, y pues ante esta información descubrimos que el diseñador de la marca, quien es Thom Browne, pertenece a la comunidad LGBT+, y recientemente en el día de San Valentín expresó públicamente su amor ante su pareja durante un desfile de modas. Ahora que nos damos cuenta, últimamente los chicos han usado los diseños de personas que pertenecen a la comunidad LGBT+. El 11 de abril, el actor Song Shuai, quien interpretó al personaje de secretario Juan en la serie de Guerra de Fe, realizó un en vivo en donde comentó que aprendió 2 frases con dialecto de Henan gracias a Didi, y alguien le preguntó si Didi también le enseñó el dialecto de Chongqing, a lo cual el actor dijo inmediatamente que si dice eso en la transmisión probablemente le iban a prohibir. Esto lo dijo de manera un poco divertida. Muchas tortugas interpretaron esto como si el actor sí supiera, pero no lo diría para no generar problemas, pero igual muchas de nosotras nos quedamos con la duda si realmente Didi le enseñó el dialecto de Chongqing, y si es así, ¿quién le enseñó el dialecto de Chongqing a Didi? El 10 de abril se llevó a cabo la Conferencia Nacional de Promoción de Cine, en donde aparecieron las próximas películas de nuestros chicos. Mencionaron a la película de La Leyenda de los Héroes del Cóndor y a la película de Unidad de Policía Formada como las películas más esperadas en este año. El 16 de abril salieron rumores donde se dice de que nuestros chicos al parecer asistirán al Festival Televisivo de Shanghái. Este evento se llevará a cabo a finales de junio en la ciudad de Shanghái. Hasta ahora no se ha desmentido este rumor, así que es posible de que ambos asistan al evento, pero lo mejor es esperar al anuncio oficial. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.